Una vez más, a vuestro rincón favorito donde desentrañamos los misterios más apasionantes de la pantalla y, por supuesto, de lo que ocurre más allá de ella. Si eres nuevo por aquí, te doy una calurosa bienvenida y te invito, desde ya, a unirte a nuestra comunidad. Solo tienes que hacer clic en el botón de suscribirte y activar esa campanita para no perderte nada. Hoy nos vamos a sumergir en uno de esos temas que nos han tenido a todos, absolutamente a todos, con el corazón en un puño, el alma en vilo y la imaginación volando a 1000 por hora. Vamos a hablar de una pareja que marcó un antes y un después en el universo de las series turcas, una dupla que nos hizo creer en el amor más puro, en la química más explosiva y en los cuentos de hadas en pleno siglo XXI, Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, lo sé, solo con mencionar sus nombres ya se te eriza la piel, ¿verdad? Y no es para menos. Pero hoy no solo hablaremos de su innegable magia en pantalla, de esa chispa que traspasaba la televisión. Hoy vamos a ir un paso más allá, vamos a explorar una de las grandes preguntas que aún hoy, años después, sigue resonando en la mente de sus millones de fans: ¿hubo algo más? ¿Y si te dijera que hubo momentos, o quizás toda una etapa, en la que Demet Özdemir quiso que esa historia de amor saltara de la ficción a la realidad, y la reacción de Can Yaman, aunque sutil, lo dijo absolutamente todo? Preparaos porque hoy desentrañaremos algunos de los hilos más enredados, las miradas más elocuentes y los silencios más significativos de esta fascinante relación. ¿Estáis listos? Pues vamos a ello. Desde el primer momento en que Demet Özdemir y Can Yaman compartieron escena en Erkenci, o Pájaro Soñador como la conocemos muchos, el mundo entero supo que estábamos presenciando algo extraordinario. No era solo actuación, era una conexión palpable, una electricidad que se sentía a kilómetros de distancia. Sanem y Can, sus personajes, se convirtieron en un fenómeno global, pero lo que realmente cautivó a la audiencia fue la relación entre los actores que los interpretaban. Las redes sociales estallaron, los foros de fans no paraban de especular, y cada entrevista, cada fotografía detrás de cámaras, era analizada con lupa, buscando esa prueba irrefutable de que lo que veíamos en pantalla era, de hecho, un reflejo de la realidad. La química era tan poderosa que resultaba casi imposible creer que todo fuera simplemente un trabajo. Sus miradas, sus risas cómplices, la forma en que se tocaban, incluso sus pequeñas discusiones o bromas en los sets de grabación, todo parecía gritar: hay algo aquí. Demet, con su espontaneidad y su alegría contagiosa, siempre parecía estar más abierta a la posibilidad de que esa conexión trascendiera. Era evidente que disfrutaba enormemente de la compañía de Can, y no solo como colega. Su rostro se iluminaba de una manera especial cuando él estaba cerca, sus ojos brillaban de una forma que parecía reservada para alguien que le movía el piso de verdad. Y los fans, claro, no tardaron en notar cada uno de estos pequeños detalles. Hubo numerosos momentos, por ejemplo, durante las promociones de la serie o en las entrevistas conjuntas, donde Demet parecía buscar esa cercanía, esa validación o esa confirmación de Can. ¿Recordáis aquellas sesiones de fotos donde posaban juntos, entrelazando sus cuerpos, sus manos, sus miradas? Si bien es cierto que eran profesionales y que la esencia de sus personajes exigía esa intimidad, había algo en Demet que parecía ir más allá. Una dulzura, una especie de anhelo silencioso en su forma de mirar a Can, como si quisiera congelar el tiempo y vivir para siempre en esa burbuja que ambos habían creado. Sus risas parecían más genuinas cuando las compartía con él, sus comentarios más personales cuando se referían a su compañero de reparto. Y aquí es donde el Demet lo quiso cobra una fuerza especial. No estamos hablando de una declaración explícita, al menos no pública, pero sí de una serie de gestos, actitudes y hasta declaraciones veladas que muchos interpretaron como un deseo profundo de que la magia de Erkenci continuara en sus vidas reales. Demet, en varias ocasiones, habló de Can con un brillo especial en los ojos, destacando no solo su profesionalidad, sino también su personalidad, su sentido del humor, su forma de ser. Eran palabras cargadas de admiración, sí, pero también de una calidez que iba más allá de lo puramente platónico, al menos desde la perspectiva de quienes observábamos desde fuera. Parecía que ella estaba dispuesta a explorar esa conexión, a ver hasta dónde podía llegar esa chispa que todos veíamos. ¿Y cómo se manifestó este querer de Demet? Bueno, pensemos en los reportajes de la época. Mientras Can era a veces más parco en palabras, más profesional al hablar de su relación fuera de cámaras, Demet era un libro abierto de emociones. Recuerdo una entrevista donde le preguntaron directamente si había algo entre ellos. Demet sonrió, miró a Can con una
picardía y una ternura muy particulares, y dijo algo así como: nuestra conexión es innegable. La gente lo siente, lo ve. Es difícil de explicar. No negó nada, no puso límites claros, sino que dejó la puerta abierta a la imaginación y a la esperanza de los fans. Parecía disfrutar de esa ambigüedad, de esa posibilidad que flotaba en el aire. Incluso en eventos y entregas de premios, ella siempre parecía buscar su mano, un roce, una mirada cómplice que mantuviera viva la narrativa del somos algo más. Era como si ella estuviera tejiendo, puntada a puntada, una historia que esperaba que Khan también quisiera coser. Ahora pasemos a la otra parte de la ecuación, que es igualmente fascinante, la reacción de Khan Yaman. Y aquí es donde la historia toma un giro intrigante. Khan, aunque siempre caballeroso y profesional, y en ocasiones incluso muy cercano y cariñoso con Demet en público, también parecía mantener una especie de barrera invisible, una línea sutil que no cruzaba del todo. No es que fuera frío o distante, de hecho, la química seguía siendo evidente. Pero sus reacciones a los avances o a los deseos percibidos de Demet eran a menudo más contenidas, más ambiguas o simplemente diferentes. Cuando Demet hacía un comentario más personal o mostraba una cercanía que sugería algo más, la reacción de Khan solía ser una risa, un cambio de tema con una broma, o una respuesta que, aunque afectuosa, desviaba la conversación hacia el ámbito profesional. Era como si, mientras Demet estaba dispuesta a bailar al son de la melodía romántica, Khan optara por una pieza más instrumental, más de fondo. Había momentos en los que se le veía visiblemente incómodo o quizás, simplemente, más reservado ante el escrutinio público y la presión de que su relación fuera más allá. Su lenguaje corporal, a veces, contradecía la intensidad de sus miradas. Si Demet se inclinaba hacia él buscando ese contacto, Khan, en ocasiones, mantenía una postura más erguida, más protectora de su espacio personal, no por rechazo sino quizás por cautela. Recuerdo que se especuló mucho sobre si Khan estaba preocupado por el impacto que una relación pública con su coprotagonista tendría en su carrera, o si simplemente era una persona que prefería mantener su vida privada fuera del foco mediático, algo que es perfectamente comprensible. A diferencia de Demet, que siempre ha sido más abierta con sus emociones y sus relaciones, Khan ha tendido a ser más esquivo, a dar menos pistas. Esto creó una dinámica muy particular, el deseo, o la disposición de Demet a explorar un romance y la reacción de Khan, que parecía oscilar entre la reciprocidad de la amistad y la profesionalidad, y una reticencia a definir o a oficializar cualquier cosa que fuera más allá. Las declaraciones de Khan, cuando se le preguntaba sobre Demet, eran siempre elogiosas, pero a menudo se centraban en su talento actoral, en su profesionalismo, en la facilidad con la que trabajaban juntos. Es una gran actriz. Tenemos una química increíble en pantalla, nos entendemos con una sola mirada, todas verdades innegables, pero que no necesariamente confirmaban un romance. Era como si estuviera creando un escudo de profesionalismo para proteger lo que fuera que realmente sintiera, o para evitar alimentar las expectativas que para él, quizás eran solo parte del juego publicitario. Y el tiempo, mis amigos, siguió su curso. La serie terminó y aunque la esperanza de los fans de verlos juntos en la vida real era enorme, sus caminos empezaron a divergir, o al menos, a parecerlo. Demet Özdemir continuó con una carrera exitosa, y eventualmente encontró el amor en otras relaciones, llegando incluso al matrimonio con Ozan Koç. Khan Yaman, por su parte, dio un salto internacional, se mudó a Italia, y también tuvo relaciones que fueron muy mediáticas, como la que mantuvo con Diletta Leotta. ¿Cómo se interpreta la reacción de Khan a la luz de estos acontecimientos posteriores? Para muchos su cautela inicial, su aparente reticencia a saltar al vacío con Demet, fue una señal de que no sentía lo mismo con la misma intensidad o que simplemente tenían planes de vida muy diferentes. Tal vez Demet buscaba una conexión más profunda y estable en ese momento, mientras que Khan estaba enfocado en su carrera y en expandir sus horizontes. O quizás, y esta es otra teoría muy extendida entre los fans, Khan sí sintió algo, pero las presiones de la fama y la necesidad de proteger su privacidad lo llevaron a poner distancia, a no ceder a ese querer de Demet, para evitar un escrutinio aún mayor o para no mezclar el trabajo con el placer de una manera que consideraba contraproducente. Lo cierto es que a pesar de que sus caminos se separaron y ambos siguieron adelante con sus vidas personales y profesionales, la memoria de su química en Derkencicus y la eterna pregunta de qué hubiera pasado si sigue viva en el corazón de millones. Las redes sociales aún se llenan de comentarios y ediciones de fans que anhelan verlos juntos de nuevo, que analizan cada interacción pasada, buscando indicios de lo que pudo haber sido.
La intriga persiste porque nunca hubo una confirmación rotunda, ni una negación definitiva de una relación amorosa en la vida real. Fue un baile delicado de miradas, gestos, sonrisas y silencios, donde cada uno jugó su papel, y donde el público fue un espectador fascinado de una historia que parecía ir mucho más allá del guión. La lección que nos deja esta dinámica entre Demet y Can es que la química en pantalla es un regalo inigualable, algo que pocos actores logran transmitir con tanta fuerza. Y a veces esa química es tan potente que nos hace desear que la fantasía se convierta en realidad. Demet Özdemir, con su corazón abierto y su expresión de deseo en aquellos momentos, nos representaba a todos nosotros, queriendo que ese amor de cuento de hadas tuviera un final feliz también fuera de la pantalla. Y la reacción de Can Yaman, con su mezcla de profesionalismo, afecto y una cierta distancia, nos recordaba la complejidad de la vida bajo los focos, y que no todas las historias de amor, por muy intensas que parezcan, están destinadas a cruzar la barrera de la ficción. Pero, ¿sabéis qué? Eso no le quita ni un ápice de magia a lo que nos regalaron. Nos hicieron soñar, nos hicieron creer, y por eso siempre les estaremos agradecidos. Y bien, mis queridos amigos, hemos llegado al final de este viaje por uno de los romances más comentados y especulados del mundo de las series turcas. Hemos explorado esa innegable química entre Demet Özdemir y Can Yaman, las señales que muchos interpretaron como un deseo por parte de Demet de llevar su relación más allá de la pantalla, y la particular reacción de Can Yaman a todo ello. Fue una danza de emociones, de expectativas y de realidades que, si bien nunca se confirmaron como un romance real, nos dejaron una huella imborrable. Me encantaría saber qué pensáis vosotros sobre todo esto. ¿Creéis que Demet realmente quiso algo más? ¿Cómo interpretasteis la reacción de Can en aquel entonces y ahora, con el tiempo transcurrido? Dejadme todos vuestros comentarios aquí abajo, que me encanta leeros y debatir con vosotros. Y si este vídeo os ha parecido tan intrigante como a mí me pareció contarlo, no olvidéis dejar vuestro me gusta, compartirlo con todos los fans de Erkencikus, y por supuesto, si aún no lo habéis hecho, suscribiros al canal para no perderos más contenido así de emocionante. Os mando un abrazo enorme y nos vemos muy, muy pronto en el próximo vídeo. Hasta la próxima.